Hola comunidad, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sea la hora en la que nos estés visualizando, sea donde sea que te encuentres, yo te quiero dar las gracias infinitamente porque te tomas el tiempo de vernos. Créeme que hacemos este contenido con mucho cariño, pero principalmente lo hacemos para tratar de impactar positivamente en sus vidas y que en cada podcast crezcamos, porque finalmente en este espacio nos reunimos para aprender, para reírnos, pero sobre todo, por sobre todo, nos reunimos para buscar vivir mejor, aprender a tener un estilo de vida saludable, positivo y que nos transforme. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi buen amigo César Eduardo Martínez, quien es nuestro nutriólogo en FNC Valle. Y bueno, pues él es mi compañero aquí en estos podcasts. Y el día de hoy quiero decirles que traemos un tema súper, en verdad, interesante. Porque les voy a hablar, más bien les vamos a hablar sobre un tema que se llama una condición llamada sarcopenia. No sé qué tan empapados ustedes estén con esta condición, con esta enfermedad, pero créanme, cuando yo les hablo de sarcopenia, estoy hablando de obesidad y de una obesidad no cualquiera. Es un tipo de obesidad que es silenciosa, que es fantasma, que tú ahorita mismo puedes estar sentado enfrente de nosotros, seas joven, seas adulto, no importa, puedes tener obesidad y no saberlo. Y esto es tremendamente preocupante porque cuando tú sabes que tú tienes una condición, puedes tomar acción. Pero cuando no sabes que tienes una enfermedad, entonces no puedes combatirla. Y el problema es que van pasando los años y tú vas teniendo estas reacciones que se van presentando a través del tiempo conforme va avanzando la enfermedad y muchas veces puede ser demasiado tarde. Así es que el día de hoy, prepárense porque tenemos una plática sumamente interesante en donde puedes tú tal vez descubrir que tú mismo, ojalá y no, tú tengas sarcopenia o puedas conocer a través de toda la información que les vamos a proporcionar, que alguien a tu alrededor sea uno de los candidatos o una de las posibles personas que coincidan con las características de una persona que tiene sarcopenia y tú podrías decirle, hey, aguas, ¿sabes qué? Te recomiendo tomar estas acciones. Así es que pónganse a gustos, vamos a darle con todo. Y así es que vamos a darle, mi estimado César, ¿cómo ves? Así es, pues, muchas gracias por de nuevo estar en este podcast, Rick, este segundo episodio que va a estar muy interesante. Y pues, como bien dices, esta condición que en la mayoría de las ocasiones es completamente silenciosa, la gente no se da cuenta de que la tiene hasta que ya es demasiado tarde y que es justamente esta obesidad sarcopénica. Entonces, pues quédense con nosotros en este segundo capítulo, porque de verdad va a ser muy interesante y les va a ayudar a conocer esta enfermedad si es que en algún momento no la conocían. Y pues vamos a darle con todo, Rick. Vamos a darle. Así es que prepárense porque el día de hoy les vamos a decir qué es, cómo detectarla, pero lo principal, les vamos a decir cómo o revertirla o mejor aún, cómo prevenir tenerla, cómo prevenir contraerla a través de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, pero también mucho de mentalidad. Así es que no se vayan, esto se va a poner muy sabroso, acomódese, prepárense porque el chip de hoy te va a cambiar. Y bueno, pues ya entrando en materia, mi estimado César, antes de comenzar, quisiera preguntarte qué es la sarcopenia, pero permíteme tantito, ¿qué te parece si acompañamos este podcast con ¿cómo se llama esto? Una presentación que creo que va a venir muy bien. Un segundo. Adelante, Rick. Ahí ya se ve. Ahí se ve perfectísimo. Excelente. Y bueno, pues entonces platícanos, ilústranos, mi estimado César, ¿qué es esto llamado sarcopenia, amigo? Perfecto. Bueno, pues les platico rápidamente y de una forma muy resumida y entendible. La sarcopenia, o en este caso la obesidad sarcopénica, es un padecimiento o una enfermedad que está caracterizada porque tenemos un peso saludable, Rick, un peso equilibrado, incluso podríamos meterlo en la categoría de peso ideal. Sin en cambio, esto no es real, ya que la composición corporal es completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa con esta obesidad sarcopénica? La cantidad de músculo es menor y la cantidad de grasa es mayor. Justamente como lo pueden ver aquí en la imagen, del lado izquierdo vemos una
masa muscular mucho más balanceada, mucho más estable, y del lado derecho vemos justamente ya obesidad sarcopénica, es decir, una menor cantidad de masa muscular, e incluso podemos decirlo ya una pérdida de masa muscular como tal y la cantidad de grasa mucho más evidente. Lo cual, Rick, nos va a llevar a complicaciones de salud muy importantes, desde problemas como resistencia a la insulina. Tenemos justamente una, eh, una propensión muchísimo más alta a padecer incluso lesiones. Una persona con una obesidad sarcopénica, en el momento que tenga una caída, y entre comillas, también lo voy a repetir, sencilla, puede desembocar en problemas muy fuertes porque al ya no tener esta densidad muscular, que literalmente es su amortiguación del cuerpo, pues eres más propenso a fracturas, a lesiones mucho más complejas, a que a través de esa fractura pues necesites incluso cuestiones como placas, clavos, y esto es meramente por esto, Rick, porque justamente ya no existe la capacidad muscular, ya no existe el soporte necesario del cuerpo donde nos va a proteger, incluso también esta protección hacia los órganos internos. Si yo el día de hoy puedo tener un accidente en el carro, que esperemos que nadie lo tenga, pero si en el momento en que yo me voy hacia adelante y me pego con el volante, pues mi masa muscular va a absorber y me va a proteger. Por supuesto que me va a doler y también voy a quedar con un moretón, pero si no tengo la masa muscular adecuada, pues puedo sufrir fracturas y lesiones mucho más internas, afectar órganos internos como el corazón, los pulmones, el hígado, los intestinos. Esto es, vuelvo a repetir, porque ya no existe la densidad muscular adecuada, ya no hay esta protección que justamente nos va a dar esa ventaja a la masa muscular. Entonces, sí es un problema muy grave, Rick, es un problema que necesitamos prevenir y en el dado caso de que exista, pues combatirlo de la forma adecuada, ¿sale? Entonces, pues justamente como se nos mencionaba aquí en la lámina, vemos justamente la pérdida de la masa muscular y que está asociado a fracturas o a lesiones mucho más severas que una persona que no padece esta enfermedad. Gracias, mi César. Totalmente de acuerdo. Y aquí yo creo que es importante platicar sobre cuáles son las causas, ¿no? O sea, no nada más es, ya empezamos diciéndoles qué es y qué es lo que puede suceder, pero creo que las causas, conocer las principales causas de esta enfermedad son bien importantes. Y son prácticamente cuatro, y pongan atención. Primero que nada, falta de actividad. Es lo principal en conjunto con la nutrición, pero quiero decir que cuando hablo de actividad física no me estoy refiriendo a una actividad física cualquiera. Es decir, de manera general, una persona entre menos actividad física, pues va a ser mucho más propensa a tener este tipo de enfermedad. Sin embargo, me estoy refiriendo un poco más al área de lo que refiere a la fuerza, el entrenamiento de fuerza, que no es otro tipo de entrenamiento. Cuando hablo de fuerza me estoy refiriendo a trabajar contra resistencia, es decir, es el tipo de entrenamiento que vemos usualmente que se entrena en el gimnasio con aparatos, con mancuernas, con barras, con bandas, etcétera, incluso con tu propio cuerpo. Es decir, cualquier tipo de entrenamiento que vaya contra resistencia, que se trabaje por repeticiones y que tengamos que sostener ese peso por determinado tiempo, esto se convierte en una resistencia para tu cuerpo que genera un estímulo y este estímulo provoca, cuando el estímulo es adecuado, que la masa muscular crezca y en consecuencia prevenimos en forma automática la presencia de la osteopenia. Pero no solamente es importante la actividad física, también tiene que venir acompañada de una dieta adecuada. Y aquí es el segundo problema, porque la mayoría de las dietas, de los planes nutricionales, muchas veces no cumplen con los requerimientos que se requieren, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, lo vemos mucho con las personas que son veganas, que pueden pensar ellos que están dentro de un entorno muy favorable. Y ojo, no estoy diciendo que todos, estoy diciendo que muchas personas que son veganas, estas personas disminuyen demasiado la cantidad o la ingesta de proteína diaria, lo cual se vuelve un problema con el paso del tiempo porque al no proveerle a tu cuerpo la materia prima para que éste pueda generar una masa muscular después de un buen estímulo en el entrenamiento, da como consecuencia que en lugar de que se aumente esa masa muscular, por el contrario, se vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque no hay materia prima, no hay manera de regenerar ese músculo. ¿Ok? Vuelvo a hacer la marcación, no estoy diciendo
que todo vegano sea igual a una persona que no consume su ingesta diaria de proteína, porque además no solamente es la proteína, sino es todo un contexto en donde la cantidad de carbohidratos, proteínas, de grasas, estén en un entorno adecuado, es decir, que las calorías sean suficientes para que se pueda generar esa masa muscular. Sin embargo, menciono a los veganos porque muchas veces sucede y se piensa que porque son veganos están comiendo adecuadamente y no siempre lo es así, ¿ok? Y no tampoco todo vegano es igual a una persona que no consume. Simplemente quise mencionar un ejemplo para que se quede más o menos claro que muchas veces se confunde a aquellas personas que tal vez es muy fácil entender que una persona sedentaria que come mal, pero muchas veces también pensamos que porque hacemos ejercicio y que porque comemos ciertamente adecuadamente estamos muy lejos de hacerlo, ¿no? Y bueno, la tercera condición puede ser por cuestiones médicas subyacentes, como por ejemplo cáncer, una enfermedad renal en donde no nos permita tampoco comer adecuadamente, pero tampoco podemos hacer ejercicio, o bien estemos por tiempo prolongado dentro de un hospital, esta inactividad, o bien la falta de posibilidad de poder ejercitarte y comer adecuadamente también te lleva a contraer este tipo de enfermedad. Y por último, la malnutrición, ¿no? Aquí es lo típico, aquí es totalmente lo contrario a simplemente una dieta inadecuada, sino es la malnutrición enfocada a la típica persona que consume altas cantidades de alimentos ultraprocesados, pero que además de ultraprocesados le mete también sodas, refrescos, cantidades exorbitantes de jugos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esta es la típica persona que pues no es muy seguro que sea presa segura de esta condición. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede cuando tú contraes esta enfermedad es que conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, las mujeres tiene un impacto hormonal muy fuerte y ya también a los hombres, pero comienzo con las mujeres. En las mujeres pues hay una pérdida significativa de los estrógenos, dando como consecuencia también que haya un incremento también de la grasa abdominal, en consecuencia también tenemos pérdida del hueso, del músculo, no hay un estímulo adecuado y en pocas palabras empiezas a envejecer. El hombre no se queda atrás, el hombre pierde testosterona, para también de la testosterona también perdemos lo que se conoce como el hormona de crecimiento, hay una disminución del líbido, se traduce en dificultad para realizar actividades como cotidianas, como ya sea subir escaleras, bajar, y aquí en esto me refiero en los dos van a perder esas ganas van a estar en la incapacidad de poder realizar tareas cotidianas, cotidianas como cargar cosas que antes podían cargar, subir escaleras, incluso les va a costar trabajo a realizar cualquier tipo de actividad. Y esto al final, pues vienen las consecuencias de la falta de inactividad en donde se presentan osteopenia, osteoporosis, múltiples fracturas y bueno, pues llegamos a donde no quisiéramos llegar, que es la muerte, ¿no? A perder la autonomía, las ser funcionales. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos dos tipos de sarcopenia. Tenemos la sarcopenia primaria y tenemos la sarcopenia secundaria, ¿ok? La primaria está enfocada más a tipo de personas que ya están adultas, sobre todo empieza a la edad de 30 años. Ojo con lo que voy a decir. No quiere decir que toda persona, que esto se vea mayoritariamente en todas las personas de 30 años. Al contrario, a los 30 años difícilmente vamos a ver personas que tienen sarcopenia, sin embargo, no se escapan. Hay quienes ya lo tienen. Pero aquí es donde muchos comienzan a tender la cama. Y cuando me refiero a tender la cama es que empiezan a forjar ese camino que los va a llevar a que finalmente tengan sarcopenia. Aquí es donde es el momento en donde, si tú te encuentras en alguna de las características que vamos a mencionar, pongas acción preventiva. Porque aquí es donde normalmente si tienes 30 años y te das cuenta que tienes poca masa muscular, que no tienes fuerza, que no tienes motivación para hacer ejercicio, entonces probablemente tú ya estés en ese espacio en donde eres de esas presas que eres latente o va encaminada a contraer esta condición. A los de 40 años, aquí, bueno, ya es más evidente, obviamente aquí no solamente ataca la inactividad y además del sedentarismo, sino que aquí también ya las personas de 40 años viene un factor hormonal. Las mujeres, vuelvo a repetir, pierden estrógenos, los hombres pierden testosterona, comienzan a decrecer la fuerza, significativamente la capacidad de síntesis proteica, es decir, la síntesis muscular, se va a ver comprometida y hay un aumento notable del aumento de la grasa abdominal. Y donde más se ve notablemente es a partir de los 50 años. De los 50 a los 60 años es donde vamos a ver la mayoría de la población que presenta esta condición
en donde ya es mucho más evidente. Aquí ya vemos personas que ya muchas veces sean posibilitadas siquiera para salir al parque y hacer una actividad común y corriente como salir a trotar, a caminar, porque ya tienen dolores en la espalda, ya les duelen las articulaciones. Pero ojo con lo que voy a decir. Si tú eres joven, si tú tienes por ahí de los 30 o eres aún más joven y tú crees que 50 años está lejos de ti y que no te debes de preocupar, esto exactamente es lo contrario. Esta plática precisamente es para que generen conciencia. Porque te voy a decir una cosa, yo hoy tengo 51 años y en mi entorno tengo la tristeza de decirles que conozco una gran cantidad de amigos cercanos a mí en que no tienen ni siquiera 50, ya tienen 40 y cacho, y estas personas cuando no son capaces de salir con sus hijos, a jugar con ellos al parque porque ya se les dificulta aguantar, correr tantito, se sofocan, les duele la espalda después de tener una pequeña actividad con sus hijos y aquí es donde ya es una clara señal de que están comenzando a perder su autonomía. Poco a poquito, estas personas que tienen 45 a los 5 años después ya se van a encontrar con fuertes dolores, empiezan con fracturas muy comunes para ellos, no para una persona que se ejercita y que come bien. Y entonces, eh, pudiendo ser funcional, estas personas, como las que les acabo de comentar, a la edad de los 50 años empiezan a depender de otros. Y esta es la parte triste, porque dejan de vivir, dejan de poder disfrutar de la vida. Y es el comienzo lento, paulatino, que te va a llevar a múltiples enfermedades, aumento de triglicéridos, colesterol, obviamente un desorden hormonal increíble, acompañado de múltiples fracturas, osteopenia, osteoporosis y mucho más, hasta que finalmente pierdes totalmente la autonomía, te vuelves una molestia para los demás, porque esto duele, pero es la realidad. Aunque digan aquellos seres queridos que no, si es cierto, si pesa, si duele, y te pesa a ti y le pesa a los que más amas. Pero además, lo peor es que no hay un punto que ya no hay vuelta atrás. Entre más avanzada esté esta enfermedad, y por eso digo que muchas personas cuando ya tienen 60 años, cuando hablo de que ya no tienes fuerza y si tampoco tienes el hábito, querer regresar o revertir esto no es que sea imposible, pero sí es muy difícil. Es muy complicado y la mayoría de las veces las personas flaquean y acaban en la tumba. Entonces, no permitan que esto suceda con ustedes. Yo hago un llamado de atención para que si tú te sientes de alguna u otra forma que tiene esta condición y estás joven, es el momento de tomar acción. ¿Ok? Y bueno, tenemos por otro lado la sarcopenia, que se conoce como sarcopenia secundaria. Esta sarcopenia secundaria, a diferencia de la primaria, es que aquí es parejo a todas las edades, es decir, le puede dar al adolescente, al adulto, a todo el mundo, pero me voy a enfocar más a la parte de los adolescentes porque ya mencioné a los adultos. Sin embargo, aquí en estas edades se le da principalmente a las personas jóvenes que tienen una vida muy sedentaria y desórdenes nutricionales muy, muy graves, muy avanzados, en donde pues la edad, ahora sí que la condición de la sarcopenia les llega a muy temprana edad, ¿ok? Otra de las razones por las que se puede presentar esta condición en este tipo de sarcopenia, que es la secundaria, es por la inactividad prolongada. Por ejemplo, una persona que se encuentra en el hospital y que esté mucho tiempo dentro de él, o bien las actividades típicas de ahora, laborales, en donde estén mucho tiempo en una sola postura, como atrás de una computadora, y que además no vengan acompañado de ejercicio y una mala nutrición, pues esto es simplemente cavar la tumba lentamente, porque mantenerte en esa posición durante muchas horas va afectando las articulaciones, los músculos, hasta el grado de generar una atrofia total. Entonces, estas son también una de las causas. Y finalmente, pues también tenemos las enfermedades crónicas, como pues lo que hace rato mencioné, como el cáncer, enfermedades renales y cualquier otra enfermedad que te mantenga inactivo o imposibilitado para comer adecuadamente. Y bueno, ya les hablamos de cuáles son las causas. Ahora, ¿cómo es que lo identificamos? ¿Cómo te puedes dar cuenta si tú eres una persona que probablemente tenga sarcopenia? Bueno, prácticamente hay dos formas, ¿no? Las formas muy sencillas que te vamos a decir que tú puedes ya incluso hacer algunos test en tu casa, sencillos, fáciles de realizar, con algunos protocolos, pero haciéndolo adecuadamente puedes darte cuenta. Pero también tenemos las partes objetivas, que son las pruebas de laboratorio o bien pruebas en las clínicas, que son algunas de las pruebas que nosotros tenemos
tenemos aquí dentro del consultorio. Por ejemplo, la prueba del dinamómetro es una prueba en donde la persona aprieta con sus manos el dinamómetro y dependiendo la fuerza que tenga, podemos darnos cuenta si la persona pasó el test de fuerza o no. La fuerza es un indicador muy importante porque hay un mínimo de fuerza que toda persona debe de tener por salud. Y si tú no cumples con ese mínimo, entonces puede ser que no apruebes el test y sería un punto a considerar. Otro punto muy importante es la bioimpedancia. La bioimpedancia eléctrica. También tenemos el pasaje hidrostático y otros más. Pero bueno, básicamente el que manejamos aquí dentro del consultorio es la bioimpedancia, que nosotros lo hacemos con aparatología de grado médico, con el InBody en este caso en específico. Y bueno, pues aquí lo que hacemos es medir la masa muscular apendicular, es decir, el peso total de la masa muscular de las extremidades de la persona. En este caso, si ustedes ven esta imagen, tenemos dos gráficos de dos muñecos. En uno se ve el lado derecho, se marca lo que marcaría lo que es la grasa por segmentos corporales, y del lado izquierdo nos marca la cantidad de masa muscular por segmentos corporales de la persona en cuestión. Nosotros lo que hacemos es sumar el peso de la periferia, es decir, de las extremidades, y sacamos un total. Si esta persona no tiene un mínimo, hablando de mujeres, de 15 kilogramos de masa muscular en todo lo que es la masa muscular apendicular, esta persona no pasó ese test, quiere decir que tiene una densidad muscular muy baja. Y los hombres, si tienen menos de 18, igualmente no pasarán ese test. Y bueno, esas son las formas en las que podemos detectar si una persona podría ser una persona candidata a tener sarcopenia. Y bueno, además de eso, o sea, ustedes también pueden ahora mismo llevar a cabo algunos test que son sencillos, que no quiere decir que lo tengan, pero sí son indicadores por los cuales por lo menos ustedes pueden pensar que sí es probable que estén en presencia de ser sarcopénicos y tomar acción, ¿ok? Número uno, tenemos tres pruebas aquí. Y de hecho, no se molesten en apuntarlas, les vamos a compartir un documento que ustedes pueden descargar en donde todo esto que estoy platicando lo van a poder ver con más detenimiento y vienen las pruebas. De hecho, en el documento no vienen tres, vienen 5 pruebas y las van a poder evaluar. Pero en este caso les menciono tres rapidísimas. Tenemos la primera prueba, que es sentarte y pararte en el mayor número de veces en una silla durante 30 segundos, ¿ok? La silla más o menos tiene que ser una silla promedio en donde el alto es de 45 centímetros y simplemente se van a sentar y parar el mayor número de veces durante 30 segundos. Si no logran hacer hombres 14 o menos, esta prueba no la pasaron. Y las mujeres, si hacen 12 o menos, tampoco lo pasaron y se pasan a la siguiente prueba y simplemente ponen una palomita de que pasaron o no pasaron y van calificando. Después vendría push-ups. Los push-ups no es otra cosa que las típicas lagartijas, pero en esta ocasión las vamos a hacer medias lagartijas. Lo que sí es importante es que estos push-ups que hagan los hagan bajo un protocolo adecuado. Porque si tampoco tienen la coordinación para ejecutar de manera adecuada este test, muchas veces sucede que dejan los glúteos arriba o bien que quedan la espalda y no logran mantener una buena ejecución. Entonces el protocolo estaría mal ejecutado y pues no sirve de nada. Entonces aquí si no logran hacer mínimo 15 hombres y mujeres 10, entonces tampoco habrán pasado la prueba. Y finalmente la prueba de la plancha, ¿no? Que es una prueba que evalúa la estabilidad y la fuerza que tenemos en la cintura del core, que son los abdominales, las lumbares, etcétera. Aquí simplemente lo que haces es que te vas a poner horizontal en el piso, apoyado sobre codos y antebrazos y también con las puntas de los pies, y vas a mantener la horizontal, es decir, la espalda no se tiene que ver arqueada, ni tampoco tengo que estarme moviendo y tengo que aguantar esa posición mínimo 45 segundos. Si no pasan de 45 segundos, quiere decir que tampoco han pasado este test. Si al final de las tres evaluaciones, dos no fueron aprobadas, entonces quiere decir que están dentro de esa zona de candidatos en donde deberían de tomar acción para prevenir o checar que realmente no tengan ostopenia. Digo, perdón, sarcopenia, discúlpenme, ostopenia es otra cosa. Y bueno, continuando con el tema, ya les dijimos qué es, ya les platicamos cómo pueden saber y cuáles son las consecuencias de contraer la enfermedad. Ahora les vamos a dar el remedio y vamos a comenzar platicándoles cómo debe de ser la nutrición para prevenir y para restituir, es decir, para revertir los efectos de esta enfermedad. Mi estimado César, ahora sí te dejo todo el turno para que te vayas como gordo en tobogán. Venga.
Claro que sí, perfecto. Bueno, antes de pasar directamente a la parte de la nutrición, Rick, déjenme compartirles otra prueba muy sencilla. Esto se aplica mucho en el ámbito hospitalario porque, como bien decías, Claro. cuando la gente ya está mucho tiempo prolongado en el hospital y que no pueden moverse, también nosotros como profesionales de la salud no nos podemos mover, no se pueden levantar, o no nos podemos pesar o medir. Y una de las herramientas que hacemos es hacer esta formación en la mano entre el pulgar y el índice, y este gordito que se hace aquí justamente es masa muscular, y si esta también se va depletando o no se hace como esta bolita, también es un indicador sencillo de que está haciendo falta masa muscular. No es el más preciso, por supuesto, pero es una herramienta que nos permite a los profesionales en el ámbito hospitalario también determinar si la masa muscular se está perdiendo. Y bueno, ahora sí, pasando a la parte de la nutrición, Rick, eh, como siempre se los decimos y como siempre vamos a hacer mucho hincapié en el podcast anterior y probablemente en muchos otros, la nutrición tiene que ser completamente personalizada. Esto es muy importante porque recuerden que los parámetros, los requerimientos de cada persona van a ser completamente diferentes, porque también hay que considerar, como bien decía Rick, si hay algunos otros padecimientos, una falla renal, un problema gastrointestinal, que nos va a permitir a lo mejor tener la mejor absorción de los nutrientes en general, hablando por ejemplo de la proteína. Entonces siempre la nutrición tiene que ser completamente personalizada y siempre asesorada por un profesional, ¿sale? Y bueno, entonces ya entrando en materia, Rick, ¿qué es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a nutrición y hablando de nutrición inteligente? Porque no solamente se trata de comer, sino también de comer bien. Y bueno, la parte de la nutrición la vamos a estar contemplando con varios factores, y el primero, y yo creo que de los más importantes, es la proteína de alta calidad. Eso es muy importante porque, como saben, para formar nuevos músculos, para formar nuevos fibras musculares, requerimos proteína, que son los ladrillos que el cuerpo va a ocupar para formar estos nuevos músculos, estas nuevas fibras. Entonces, la proteína de alta calidad debe asimilarse más o menos entre 1,5 a 2 gramos de proteína por cada kilogramo de peso. Siempre recuerden, esto es importante, personalizar este aporte. Y con proteína de alta calidad nos referimos a proteínas de alto valor biológico, a proteína completa, no una proteína de una, no sé, por ejemplo, digo, lo mencionabas en la parte de, por ejemplo, de los veganos, que a lo mejor comen proteínas a través de los vegetales, pero que no son las suficientes para mantener una buena masa muscular. Carnes magras, pollo, pescado, res, huevo y todos estos componentes que tienen una proteína de alta calidad. El siguiente punto son los carbohidratos complejos. Entendamos que los carbohidratos complejos son justamente todos aquellos carbohidratos integrales que su valor nutricional va a ser muchísimo más alto que el de los simples, pero no por esto quiere decir que no vayamos a a quitarlos por completo los carbohidratos simples. Por eso vuelvo a repetir, esto se tiene que personalizar. Pero sí, en una mayor tendencia tenemos que darle preferencia a los carbohidratos complejos, los carbohidratos que tienen justamente granos enteros, integrales, de alto valor también nutricional, una cantidad adecuada de fibra que también es importantísimo para la salud intestinal y que haya una buena absorción de nutrientes y que nos ayude también a mantener nuestro estado energético, pero también al mismo tiempo una masa muscular adecuada. Grasas saludables, justamente hablando de las grasas saludables, Rick, es importante mencionar esto porque a final de cuentas la obesidad sarcopénica también es el exceso de la grasa en el cuerpo, lo cual también tenemos que empezar a través de la alimentación en conjunto con una buena alimentación, empezar a quitar, a eliminar esa grasa que tenemos en el cuerpo. Y también para esto es hacer una pequeña sustitución, por decirlo así, de las grasas malas por las grasas buenas. Entonces es importante justamente meter aquí alimentos como los pescados blancos o el salmón, el atún, también las semillas como las nueces, las almendras, que nos van a ayudar a tener un buen aporte de grasas buenas, de omegas 3, 6, 9 y ácidos grasos buenos en general. Y la distribución de las proteínas, bueno, pues debe de ser eh, equilibrada, no solamente cargar mi proteína en un solo tiempo de comida, sino distribuirlo a lo largo de todo el día.
Es decir, si hago 3 comidas al día, en cada uno debo de estar dando un aporte de proteína adecuado para mi requerimiento total. Y esto vuelvo a repetir y vamos a hacer mucho hincapié en el proceso de que sea completamente personalizado. Y pues esas son básicamente las principales herramientas que nos van a dar comer inteligentemente, comer de forma adecuada, nutrirnos, pero siempre y cuando sea de forma personalizada y siempre asesorados por un profesional. Excelente, amigo. Oye, nada más para que les quede un poquito más claro a nuestra comunidad que nos está viendo, explica un poquito, más bien danos unos ejemplos a qué nos referimos con proteínas de alta calidad, qué tipo de carbohidratos son los complejos, o sea, me refiero a dar ejemplos de alimentos, por ejemplo, qué proteínas son de calidad, qué ejemplos nos puedes dar, algunos dos o tres que nos des, grasas saludables, y qué es esto de distribuir adecuadamente, o sea, nada más para que ellos lo puedan entender. Perfecto, Rick. En el caso de las proteínas de alta calidad, estamos hablando de las proteínas, sobre todo de origen animal. Recuerden que en general hay una gama de alimentos muy amplia y muchos de los alimentos contienen muchos de los nutrientes que tenemos, pero en lo particular, los alimentos de origen animal tienen algo que se llama biodisponibilidad más alta. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es que tanto de ese nutriente nuestro cuerpo va a absorber y utilizar de forma correcta. Un ejemplo muy burdo. Una proteína de unas espinacas tiene una biodisponibilidad de un 20% y la biodisponibilidad de una proteína de un huevo, por ejemplo, tiene una biodisponibilidad de un 80%. Quiere decir que de las proteínas que trae el huevo, voy a trabajar prácticamente con el total, es decir, el 80% de esas proteínas. Tal vez hay un pequeño rezago del 20%, pero este ya es menor. Y bueno, proteínas de alta calidad tenemos la proteína del huevo, la proteína de la carne roja, del pollo, del atún, del salmón, que son proteínas justamente de alta calidad y que nos van a ayudar justamente a mantener un buen proceso de absorción de proteínas y esto a su vez va a ayudarnos a mantener nuestra masa muscular. Carbohidratos complejos, tenemos ejemplos muy sencillos como por ejemplo la avena, los panes integrales o de masa madre o de granos enteros. Tenemos por ejemplo también el arroz integral. Tenemos también por ejemplo la quinoa, el amaranto, que son carbohidratos complejos, son carbohidratos de mayor duración en cuanto a la energía. Es decir, cuando yo como un carbohidrato complejo, mi cuerpo va a tardar un poquito más en degradarlo, pero esto va a hacer que mis picos de energía y mis picos de glucosa sean mucho más estables, Rick, y que esto me mantenga con mayor energía y mayor actividad justamente durante el día. Grasas saludables, justamente hablábamos, por ejemplo, de los omegas 3, 6, 9, que nos van a ayudar también como protectores, también nos van a también dar una fuente de energía muy saludable, van a ayudar al cuerpo a regenerarse mucho más rápido, a evitar la concentración de grasas malas como el colesterol o los triglicéridos, y esto a través de que van a estar sustituyendo justamente esas grasas. Y bueno, estas grasas, como ya lo mencionaba, las encontramos, por ejemplo, en el aguacate, en las semillas como las almendras, los pistachos, los cacahuates, pero también en los pescados como el atún, salmón o pescado blanco en general. Y la distribución de la proteína, hago referencia a que, como lo decía justamente, no debo de concentrarme, Rick, en solamente comer proteína en un solo tiempo de comida. Es decir, si yo desayuno, como y ceno, entonces en la mañana voy a colocar como proteína un huevito y lo voy a acompañar con espinacas y mi carbohidrato complejo va a ser un pan de masa madre, por ejemplo. En la comida voy a consumir, por ejemplo, no sé, 100 gramos de carne de res, magra, asadita, y como carbohidrato complejo lo voy a acompañar con un poquito de arroz blanco integral. Y por último, en la cena, si a lo mejor ahí quiero cenar a lo mejor un poco más ligerito, bueno, destapo una latita de atún o un poquito de salmón, ya de los que vienen precocidos, y a lo mejor lo acompaño con unas tostaditas de maíz integral tipo salmas y si se dan cuenta, en cada uno de los tiempos metí carbohidratos complejos, pero también todos fueron acompañados de proteína. Entonces, esto hace que la distribución sea correcta y que no solamente me concentre en consumir la proteína en un solo tiempo de comida. Excelente. Oye, una pregunta, César. ¿Y es válido, por ejemplo, los whey proteins, las barras de proteína, como fuente de proteína de calidad?
Claro, Rick, y eso justamente es lo que sigue hablando un poco de la parte ya de la suplementación. Podemos decir justamente que se pueden utilizar estas herramientas y volvemos a lo mismo que comentamos desde el principio, Rick, siempre y cuando sea de forma adecuada, personalizada y enfocada para cada uno de los pacientes. No porque un producto diga que me va a ayudar y todo eso, no quiere decir que sea bueno para mí, pero también satanizar ningún alimento o ningún suplemento. Digan, ay, no, la proteína solamente es para la gente que hace ejercicio. No, todos los suplementos también pueden ser utilizados de forma segura, de forma adecuada, siempre y cuando el paciente sea candidato para llevarlo y sea llevado siempre de forma adecuada y bajo la supervisión de un profesional. Sí, y fíjate que pues pregunto esto principalmente porque hay mucho mito por allá afuera de que la proteína, en efecto, así como tú bien lo dices, se piensa que los suplementos de proteína, las barras, son solamente para personas que hacen ejercicio. Y es todo lo contrario, ¿no? O sea, la proteína en suplemento o en alimento es básica y es indispensable en todas las edades. Y como tú bien lo dices, eso sí. Hay que saber qué tipo de proteína es la adecuada para ti, o sea, qué tipo de suplemento es el adecuado, porque mandar por mandar, pues al contrario, más allá de que te pueda beneficiar, te puede perjudicar, ¿no? Pero sin duda Exacto. alguna, creo que sí era importante puntualizar que los suplementos hoy en día son muy buenos cuando se consumen de forma adecuada y también hacer la mención que no sustituye un plan nutricional, ¿no? O sea, No, simplemente es un complemento que te va a ayudar a facilitar la vida en mucho. No todo el mundo tiene el tiempo de estar comiendo la ingesta diaria necesaria para, para cubrirla. ¿No? O sea, trabajamos, tenemos hijos, sobre todo las personas adultas. Un chavito pues todavía lo puede entender y aún así es complicado, es mucho más fácil que un chavo, que aunque sea chavo y que nada más tenga que estudiar, es mucho más fácil que se tome un shake de proteína y que se preocupe por consumir otros alimentos de forma natural a que se esté todo el tiempo pensando en comer, ¿no? O sea, yo creo que para eso los suplementos son muy buenos y sabiéndolos llevar, pueden llevarte a lugares pues muy buenos en cuanto a salud se refiere. es correcto. Sí, 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 todo esto se tiene que hacer de forma adecuada y como bien dices, no, un suplemento no sustituye la base de todo que es la alimentación. Los alimentos es la base y lo principal de todo y ya en dado caso de que algún alimento no sea suficiente, entonces sí se pueden utilizar estas herramientas. Excelentísimo. Oye, bueno, pues entonces ahora, pues obviamente no se podrían quedar atrás los suplementos, ¿no? Aquellos suplementos que realmente sí funcionan. O sea, no vamos a hablarles de los suplementos que probablemente no. Les vamos a hablar 100% de suplementos que nosotros sabemos, que los hemos probado, que hay ciencia detrás de esto y que sí funcionan para este tipo de condición. César. Perfecto, Rick. Y pues con gusto, como lo mencionábamos y como vuelvo a hacer hincapié, la parte de la suplementación también tiene que ser adecuada y enfocada para cada persona. Y bueno, vamos a comenzar y les voy a dar varios de los suplementos que son funcionales, que están comprobadísimo que van a funcionarnos para este padecimiento, siempre y cuando sean llevados de la forma adecuada. Y bueno, el primero es la creatina monohidratada. La recomendación de creatina monohidratada va hasta los 5 gramos de creatina por día. Esta creatina está 100% comprobado que es seguro su uso, además de que nos va a ayudar con muchos procesos importantes para combatir la sarcopenia. Uno de los principales es que nos va a ayudar a mejorar la fuerza muscular y también la recuperación muscular. Obviamente también se va acompañado de un buen proceso de estímulo muscular, es decir, un poquito de actividad. Ningún suplemento va a funcionar de forma mágica y por sí solo, no. Hay que acompañarlos de la forma adecuada y de también la actividad adecuada para cada una de las personas. Pero vuelvo a repetir, en el caso de la creatina, nos va a ayudar con la recuperación muscular y también a mejorar la fuerza muscular. Y que esto obviamente nos ayude con el proceso también de mejorar el músculo en sí y tener y probablemente ayudar a aumentar un poquito la masa muscular. Y bueno, el que sigue que ya mencionaba Rick es la proteína en polvo, la whey protein, estos famosos polvos, esos famosos botes que te venden en la farmacia, en el Costco y casi casi ya ahora en los cruceros de los camiones. Bueno, estos también son súper importantes
porque nos van a ayudar con la ingesta adecuada de proteína. Y aquí es muy importante mencionar esto, Rick, porque desafortunadamente, como ya bien les decíamos, mucha gente cree que esas proteínas son solamente para los supermamers que están en el gimnasio y que levantan los fierros. No. Estas proteínas incluso se usan a nivel hospitalario como un suplemento importante para la ingesta de proteína. Una persona que también ya está padeciendo, por ejemplo, problemas de masticación, que ya no tiene su dentadura completa, que como lo mencionabas, por ejemplo, en el caso de la sarcopenia de nivel 1, o la primaria, perdón, ya es que generalmente ya es la gente ya más grande, ya tienen estos problemas de masticación donde ya no pueden comer, ya no pueden masticar esa proteína de la carne que a lo mejor es un poco más durita o ya les cuesta deglutir porque ya sus músculos en general por la misma cuestión de la sarcopenia, porque recuerden que no solamente el músculo es músculo tal, como tal, sino también los órganos internos forman parte de esta masa muscular. También ya les cuesta trabajo deglutir, ya no tienen esa facilidad, pues bueno, podemos utilizar estas herramientas para tener el aporte adecuado tanto de calorías como de una fuente de proteína adecuada y que es de fácil asimilación. Y bueno, como lo mencionaba Rick, pues también hay que saber qué tipo de proteína se le va a dar a esta persona. No es cualquiera, no porque el bote que está ahí en el aparador se ve bonito o porque trae a un señor súper musculoso es la que me tengo que tomar. No, debe de estar prescrita y siempre adecuada y supervisada por un profesional. Y bueno, el que sigue es las grasas buenas. Antes, Dime, dime. antes de avanzar, yo quisiera hacer un poquito más de hincapié sobre este suplemento, que creo que yo pienso que son de los mejores en conjunto con la creatina, sin duda alguna, Sí, ¿no? claro. Pero yo quiero hacer mucho hincapié porque hablando de esa parte de la personalización, créanme, ustedes pueden comprar una proteína hoy y de repente consumirla y sentirse mal. Si a ti te ha pasado, por ejemplo, que compras una proteína y ya sea que hagas ejercicio o simplemente porque quieres suplementarte y garantizar tus ingestas diarias y de repente te das cuenta que te cae mal, no es la proteína, eres tú el que está eligiendo un suplemento que no es que sea malo tampoco, probablemente, es que probablemente estás eligiendo la proteína inadecuada. La proteína tiene que ser adecuada conforme a tus necesidades, tus tolerancias. Ok, no es lo mismo una proteína hidrolizada que un caseinato de proteína. No es lo mismo tomarla de noche que de día. Hay que saber qué tipo de proteínas, en qué momento, qué cantidad. Todo eso tiene mucha importancia. Entonces, no eches a perder ni tu dinero, ni tampoco te generes un malestar, porque no te vas a morir, definitivamente no, pero sí te vas a generar malestares, sí vas a desperdiciar tu dinero y muchas veces pues no hay necesidad de caer en eso. Entonces es un excelente producto, es un excelente suplemento, sí, yo malamente lo considero. Siento que no se le debe llamar un suplemento, para mí es total, cumple con todas las características de un alimento, sin embargo no vamos a caer en dimes y diretes. Yo les recomiendo ampliamente que si van a consumir una proteína, se asesoren con quien quieran, pero con alguien que sepa. Y ojo, otro, y esto es en general con las proteínas, chequen que sea una proteína de una marca que sea reconocida. A veces lo barato, o más bien yo siento que siempre lo barato cuesta no caro, muy caro. Porque no solamente a lo mejor van a estar desperdiciando su dinero, sino que además de estar desperdiciando su dinero, a lo mejor les trae alguna condición adversa. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad? Su cuerpo es su templo, no lo olviden. Adelante, César. Perfecto, Ricky. Entonces, ahora sí nos pasamos al que sigue, que son los omegas 3 que bueno, aquí no es uno de los muchos omegas y de los ácidos grasos que existen. Aquí podríamos meter en esta misma categoría a toda la gama omega 3 6 9 12 que también son ácidos grasos que nos van a ayudar justamente a tener un proceso mucho más adecuado en cuanto a la asimilación, la absorción de grasas, pero también nos ayudan a reducir la inflamación, también son protectores de nuestro sistema nervioso y también nos van a ayudar justamente a tener mayores beneficios en cuanto a nuestra salud muscular. También son una fuente de energía muy buena, la cual nos va a ayudar a mantener justamente niveles de energía adecuado sin la acumulación de grasa mala, entre comillas, y que esto obviamente vaya a subir la acumulación de grasa en mi cuerpo. Y otro de los más también de los importantes que sigue, que son la vitamina D3 y la vitamina K, que también son importantísimos
para el desarrollo y también para el soporte y la salud ósea. Recuerden que la sarcopenia, a pesar de que es la pérdida de la masa muscular, también genera consecuencias como debilidad y pérdida de la densidad ósea. Y volvemos aquí al tema que mencionamos al principio, Rick, que es la parte de una caída o de una probable fractura. Si yo no tengo una salud muscular adecuada, obviamente mi salud ósea corre mucho riesgo, lo cual me va a hacer propenso a que si me caigo, me tuerzo o literalmente me pasa la mosca, puedo tener una lesión muchísimo más fuerte que una persona que mantiene su salud muscular. Entonces, la vitamina D, la vitamina K son dos importantísimos también para la formación, para la salud y el mantenimiento tanto de la masa muscular como de la masa ósea. Entonces, estos vitaminas son súper importantes. Otro de los más importantes va a ser el que sigue, Eric, por favor. Magnesio y zinc, que también son fundamentales para el mantenimiento y la parte del funcionamiento muscular. El magnesio y zinc no solamente nos van a ayudar a mantener la masa muscular, también son neurotransmisores que nos van a ayudar a mantener una contracción y una relajación adecuada de la masa muscular. Es decir, en presencia de estos, mi contracción y relajación muscular va a ser muchísimo más óptima, mucho más ideal. Voy a tener mejor control de mi masa muscular. Pero también hablando del magnesio, y esto es súper importante, nos va a ayudar mucho a mantener y a generar un mejor proceso de descanso, a mejorar el sueño y que esto en consecuencia sea también importante porque a través de que mantengo una salud del sueño adecuada, voy a poder tener una mejor recuperación, no solamente la masa muscular, sino en general con todo mi cuerpo. Entonces, el magnesio también es fundamental para esta parte de la salud muscular y en general para la salud del cuerpo. Y prácticamente me parece que son los suplementos que son más importantes mencionar. Ok, y bueno, pues ahí lo tienen. Ya les dimos cuáles son esos suplementos que sí funcionan. Pero también así como funcionan, quiero que se den cuenta que no hubo un suplemento que César haya hablado en donde es el todo maestro. Y lo digo esto porque es muy común preguntar oye, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál me recomiendas primero? ¿Cuál recomiendas? No hay mejor, no hay peor. Cada suplemento cumple una función específica, ¿ok? Pero no solamente cumple una función específica, sino tristemente, para aquellos que piensan que consumiendo suplementos se soluciona el problema, no. Esto es simplemente un porcentaje mínimo, y digo mínimo muy pequeño, un 5 o 10% de lo que es la base. La base es la nutrición, la base es el entrenamiento y entrenamiento inteligente, y hoy te voy a hablar sobre él. Así es que sí es importante que tomen en cuenta que esta cuestión preventiva es atacar en diferentes secciones, es decir, es multifactorial. Atacamos por la parte del entrenamiento, la nutrición, y esta misma se divide en la parte en donde planificamos la nutrición, y esta misma se complementa con la suplementación. Suplementación que jamás, quiero hacer mucho hincapié, va a suplir una adecuada nutrición. Es más, de hecho, si ustedes empiezan teniendo únicamente la nutrición, ya tienen un 80% ganado, en conjunto también, obviamente, del plan de entrenamiento. ¿Ok? Y bueno, dicho esto, pues vamos a hablarles ahora de la otra parte, que es la actividad física. Cómo entrenar para evitar o para disminuir los efectos de la sarcopenia. Y bueno, número uno, tenemos tres actividades físicas indispensables, ¿ok? Tenemos primero el entrenamiento de fuerza, también tenemos los ejercicios funcionales y por otra parte el cardiovascular, y en específico cardiovascular, es decir, ejercicio moderado en zona 2. ¿Qué es esto? Ahorita lo explico, pero primero me regreso para explicarles la más importante, que considero que es el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza, número uno, es aquel tipo de entrenamiento en donde hace rato comentaba, en donde realizamos ejercicios que van contra la resistencia, contra la gravedad. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a trabajar contra la resistencia, y este tipo de ejercicios son aquellos en donde vamos a ver que se ven normalmente en el gimnasio, que utilizan bandas, que utilizan barras, que utilizan aparatos con peso integrado,
y o bien con nuestro propio peso. Tu peso por sí solo, tu cuerpo por sí solo tiene un peso y cuando trabajamos en contrarresistencia de forma adecuada nos puede ayudar a mejorar la masa muscular, sobre todo con personas que tienen poca fuerza. ¿Ok? Ahora, la forma en cómo se entrena de manera estratégica es una, pero ahorita la voy a explicar. Número dos, ejercicios funcionales. En los ejercicios funcionales son importantes también esquematizarlos dentro de todo el espectro del entrenamiento. Aquí hablamos de ejercicios que te van a ayudar a mejorar tu flexibilidad, a mejorar tu coordinación, tu potencia, tu equilibrio y también se tienen que incorporar de manera estratégica y gradual dentro de la planificación de entrenamiento. Y finalmente, pues lo que se conoce como entrenamiento cardiovascular moderado en zona 2, es decir, entrenamiento para la oxidación de grasas, en donde generamos una base aeróbica en personas que son sedentarias sobre todo. Y antes de continuar, me está informando mi amigo César que está a punto de comenzar precisamente una consulta allá en FNC Valle. Y bueno, pues entonces, mi estimado amigo, no te preocupes, yo me quedo con nuestra audiencia, tú síguele dando y yo continúo. Amigo, te agradezco infinitamente. Nos vemos pronto, Al éxito. contrario, cuídense mucho. Bueno, continuamos entonces. ¿Cómo se debe de entrenar? Número uno, el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza tiene que ser progresivo, pero tienes que empezar de manera inteligente. ¿Y a qué me refiero de hacerlo de manera inteligente? Bueno, tienes que entender primero que nada que no debes de, después de ver este podcast, levantarte, irte al gimnasio y pedirle al coach que te dé una rutina porque eso no funciona. Al contrario, te puede poner en riesgo porque tienes que entender que si tú ya sabes que tienes esta condición o bien la quieres prevenir, estamos entendiendo que eres una persona muy sedentaria, que no tiene fuerza y que entonces tienes que empezar de menos a más. A continuación les voy a decir cuál es el método que yo implementaría. Sin embargo, esto es muy genérico, no es personalizado. Esto lo tendríamos que ver de persona en persona, pero de manera general, si tú ya quieres comenzar, te diría cómo podrías hacerlo. Vamos a comenzar con la frecuencia. La frecuencia entiéndase como por el número de veces que tú eh, acudes al gimnasio o realizas una actividad de entrenamiento de fuerza durante la semana. Entonces yo aquí empezaría con 2 sesiones por semana salteadas, es decir, no juntas, para que el cuerpo se pueda recuperar. Tenemos, por ejemplo, un lunes y un jueves o un martes y un viernes para que le des espacio al cuerpo después de cada estímulo se vaya regenerando. Recuerda que cuando tú asistes al gimnasio estás estimulando, estás destruyendo células musculares y estas se tienen que regenerar después de ese estímulo, ¿ok? Entonces le tienes que dar un periodo, sobre todo personas grandes, una persona que es más joven, hablando de 20, 25 años, se recupera mucho más rápido, pero una persona entre más grande es, más tiempo tarda en recuperarse. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, ¿ok? Ahora, durante el primer mes yo manejaría 2 frecuencias, es decir, 2 sesiones alternadas, para después pasar al segundo mes y aumentar una sesión más para tener 3 sesiones, al tercer mes aumentaría una sesión más para hacer 4 sesiones y ya finalmente, si lo permite y la persona ha tenido adherencia al programa y la suficiente evolución, lo acabaría tal vez en 5, aunque no lo considero necesario. Después, ¿cuántas series? Las series es el número de veces que vas a repetir cada ejercicio. Yo aquí pienso que las series estarían comprendidas más o menos entre 2 series al principio para ir progresando mes con mes con una serie más. Por ejemplo, 2 series en el primer mes, 3 series en el segundo mes y así ir aumentando hasta llegar a 4 series de manera progresiva cada mes. ¿Por qué cada mes? Porque tenemos que ir muy despacio, tenemos que permitir que la persona en cuestión vaya generando bioadaptaciones y que esto no sea demasiado agresivo. Entonces, evita correr. Recuerda, paso a paso es como vas a llegar a generar esa fuerza y ese aumento de masa muscular y además no vas a generar una resistencia al ejercicio psicológicamente hablando. Número de ejercicios. Yo pienso que deberías de comenzar eligiendo de 3 ejercicios para músculos grandes como pectorales, piernas, espalda y de 1 a 2 ejercicios máximo para aquellas personas que tienen muy baja condición, que en este caso estamos hablando en ese grupo de personas, para hacer un total de 3 ejercicios y 1 o 2 más de ejercicios uniarticulares o de músculos pequeños. Repeticiones. Comenzar en la primera semana de 17 a 20 repeticiones, es decir, una carga un tanto ligera, en donde nos enfocamos más en la repetición y menos en la fuerza máxima, ¿ok? De ahí a ir avanzando
de la segunda semana, perdón, en el segundo mes de 15 a 17 repeticiones, después en el del tercer mes de 12 a 15, para finalmente en el cuarto mes acabar en 10 a 12 sesiones. Ya al llegar ahí ya estamos trabajando de manera eficiente la fuerza, estimulando las células musculares o las fibras musculares más bien para que éstas crezcan y al mismo tiempo también pues estimular las estructuras óseas que se solidifiquen, ¿sale? Ahora, muy importante. El número de repeticiones tiene que venir acompañado de un buen estímulo. Y cuando me estoy refiriendo o cuando estoy hablando de estímulo, es que cuando tú realizas de 10 a 12 repeticiones, y este es solamente un ejemplo para que tú entiendas a qué me refiero con un buen estímulo, es que no se trata de que solamente realices 10 a 12 repeticiones, sino se trata que esas 10 a 12 repeticiones te cuesten mucho trabajo realizarlas, pero muy importante, con buena ejecución. Es decir, si tú estás realizando un ejercicio y estás en el supuesto de que ya te encuentras entre 10 y 12 repeticiones como meta y tú estás malformando la ejecución, entonces ese peso no es tu peso, estás haciéndolo mal y te puede generar lesiones. Pero por el otro lado, si lo estás haciendo bien, pero está muy ligero y tú pudieras hacer no 12, sino 15, 20, entonces el peso está demasiado ligero y no estás dándole el estímulo adecuado. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú no le das el estímulo adecuado a cada serie de ejercicio, entonces no romperás las fibras musculares y en consecuencia al no ver esta ruptura, y cuando hablo de ruptura de fibras musculares estoy hablando a nivel celular, entonces no generar esa evolución, no crecer esa masa muscular. Es importante un adecuado estímulo para que, acompañado de un buen estímulo, entonces, junto con la nutrición y el descanso, se pueda recuperar ese cuerpo y crezca la masa muscular. Entonces, no olvides que el estímulo es de mucha, mucha, mucha importancia. ¿Sale? Siempre comenzar con ejercicios multiarticulares para acabar con ejercicios uniarticulares, que es muy importante también. ¿Sale? Y de esta manera es de forma muy general, pero creo que muy clara de cómo deberías ir progresando de menos a más de forma inteligente. Recuerda la palabra inteligente, paso a paso, sin querer correr. Lo último que debes de hacer de manera general, y aquí sí incluyo, no importando la condición, es cuando quieres tú incorporarte a algo nuevo, hacerlo de manera agresiva, porque lo único que vas a generar es o probablemente lesionarte, o bien que no toleres las cargas de entrenamiento o que te lesiones. Aguas con eso. Dos, ejercicios funcionales, aquí los puedes meter en circuitos en donde trabajes el equilibrio, trabajes la potencia, trabajes la flexibilidad a través, por ejemplo, ejercicios conocidos, por ejemplo, pueden ser los burpees, el toque de conos de un lado a lado, correr un sprint y regresar un sinfín de repeticiones, hacer belt crawls, etcétera, ¿no? Todos aquellos ejercicios en donde se acumule en un solo movimiento una cadena de grupos musculares en un solo movimiento. Entonces, cuando esto sucede, nos volvemos más funcionales. Perfecto. Y después, finalmente, cardio moderado en zona 2. Aquí yo recomendaría que diariamente hagamos cardio moderado, en este caso caminata, por ejemplo. Aquí hay una manera, cuando me refiero a zona 2, a ver, estoy hablando de zonas de entrenamiento. Y la zona 2 es una zona muy ligera en donde se genera una base aeróbica, pero que también se oxidan las grasas. Es muy apto para personas que son principiantes, pero que además buscan al mismo tiempo perder grasa. No me voy a meter en materia de las zonas porque no es el tema, pero si ustedes quieren trabajar, asegurando que trabajen en zona 2 de manera subjetiva, ustedes pueden buscar estar en esta zona a través de sentir que cuando van a realizar un ejercicio, imagínense que van haciendo un jogging, una caminata, si ustedes se sienten sofocados y no pueden hablar, esa es una señal de que ya no están en zona 2. Si ustedes van a gusto, como cuando van con el compadre haciendo un jogging, y van platicando, pero al mismo tiempo les permite seguir avanzando sin dificultad. Esto quiere decir que se encuentran en zona 2, están oxidando grasas y están cumpliendo con la meta establecida. Entonces, acuérdense, si me sofoco, ya no es zona 2. Si estoy dentro de un rango en donde estoy activo, puedo platicar y al mismo tiempo estoy sudando rico y puedo soportar grandes volúmenes, entiéndase grandes volúmenes a partir de 15 minutos en adelante, entonces estamos hablando de que ya te encuentras en zona 2 cardiovascular. ¿Ok? Bueno, espero haya sido claro. Y bueno, pues esto es principalmente lo que tiene que ver con entrenamiento. Señales de alerta que tienen que tener cuidado. Es muy importante que, número uno,
prestes atención a las siguientes señales que te voy a mencionar. Si tú tienes dificultades para subir escaleras, siempre, por pequeñas que estas sean, esto es una mala señal. Agua, se están perdiendo los focos. Dos, incapacidad para cargar objetos que antes podías levantar. Cosas insignificativas, como por ejemplo cargar una maleta, cargar un garrafón y que te cueste mucho trabajo, etcétera. Cosas que solías hacer antes con facilidad y que ahora se te dificultan. Esta puede ser otra señal de alerta. Apariencia muscular. Si tú tienes una apariencia surgiendo de tu figura corporal se ve muy delgadita, muy, pues sí, muy, muy delgada, en donde pareciera que no hay grasa, pero tampoco hay músculo. Esto podría ser la clásica presencia de la obesidad silenciosa. Es decir, te ves delgado, te ves sano, pero por dentro hay grasa, muy poco músculo. Entonces, aguas también ahí. Falta de energía. Si también te sientes con falta de energía, que no te recuperas rápidamente, desmotivado, que estás desganado, también es una señal. Si tú experimentas alguna de estas señales, es fundamental que tomes acción. Busca ayuda profesional, sea con quien sea, puede ser con nosotros, puede ser en cualquier lugar, pero ve. Ve, porque de veras esto es importante y recuerda, no importa la edad. Si estás joven, toma acción ya para que prevengas y reviertas los efectos, o bien simplemente por precaución, por prevención. Pero si ya lo tienes, si ya eres grande y te cuesta trabajo, acércate con profesionales. Créeme que hay muchas estrategias para ayudarte a que tú recuperes esa fuerza que tenías y esa vitalidad. No permitas que esto se agrave porque vas a perder la autonomía, vas a perder ser funcional y al final puedes acabar en lugares que nadie deseamos llegar. Y bueno, finalmente he llegado al final de esta plática. Yo, en verdad, espero que les haya agradado. La obesidad sarcopénica es una oportunidad de cambio. Ya sea que la tengas y que tomes acción, o ya sea que quieras prevenirla, toma acción y toma la acción ya. ¿Ok? No te justifiques, no digas no tengo tiempo, porque se trata de tu vida misma. Y esto es como un cáncer que se va agravando y se va agravando y hay un punto en donde ese cáncer ya no se puede eliminar. Vean, yo quiero que ustedes vean, esta imagen la puse porque quiero que vean qué refleja. Vean una persona que está grande y que obviamente está por arriba, muy por arriba de los 50 años, tal vez tenga los 60, pero vean su vitalidad, vean esa calidad muscular que tiene. La verdad es que está increíble y díganme ustedes cuántas de ustedes no les gustaría verse como ella cuando ella tengan esa edad. Y vean estas otras imágenes, vean este señor. Este señor está por arriba de los 50 años y tiene un cuerpo mucho más vital, mucho más fuerte que muchos que yo conozco de 25. La verdad es que está súper trabajado, mucha dedicación, y este puede ser tú. Si tú crees que tú no puedes, si tú tienes veintitantos, si tú tienes 30, tú crees que no puedes, es porque tú no quieres, porque se puede, te puedes cuidar, puedes comer adecuadamente, puedes llevar poco a poco hoy a tu cuerpo a que te veas como este señor se ve. Y vean nada más estas últimas imágenes. La del lado izquierdo me recuerda mucho a Demi Moore porque es una persona que se ve ya grande, pero vean nada más el cuerpo. Hay una película de Demi Moore ya de algunos años en donde se ve exactamente igual que ella, obviamente ya mucho más joven, pero esta mujer que tiene aproximadamente, yo creo que unos 45, 50 años, hablo de la persona del lado izquierdo, la que tiene el balón, y tiene una calidad muscular que bárbaro. Y ojo, no estoy diciendo que busques verte así, estoy simplemente diciéndote que cómo te puedes ver si tú quieres y cómo no importa la edad, lo que importa es la dedicación, la constancia, la intención real de querer generar un cambio. Si no lo has hecho, nunca es tarde. Esta mujer del lado derecho me recuerda mucho a mi madre. Mi madre tiene ya casi 70 años y si ustedes la vieran, es una mujer que al día de hoy es entrenadora, ella sigue dando clases, tiene una fuerza increíble, entrena como un chavillo de 35 y tiene una fuerza fenomenal y un cuerpo increíble para la edad que tiene. Y así esta mujer me recuerda porque se ve fuerte, se ve vital, se ve, vamos, no necesito conocerla para darme cuenta que esta mujer está sana. Entonces, yo los invito, de veras, a que tomen conciencia, a que pongan acción, que prevengamos y que no dejemos que esta enfermedad que es silenciosa nos agarre por sorpresa. Y bueno, pues he llegado a la parte final de esta plática. Espero de veras, de todo corazón, haya sido de su agrado, que haya sido de mucha utilidad sobre todo y que más que nada que no se quede en la teoría, que no se quede en una plática, sino que implementen esto que hoy ya pueden llevar a cabo hoy mismo.
Les tengo un documento que ustedes pueden descargar dentro de NASA.io. Descárguenlo, ahí viene en resumen todo lo que fue esta plática y además vienen los test que pueden autoejecutarse. Y bueno, pues acción es lo que se requiere. No olviden, si ustedes conocen a alguien que puede interesarle este tipo de temas, invítenlo a que se una a nuestra comunidad de Body for Life en NASA.io. La verdad es que tenemos una gran cantidad, no sé si ustedes lo sepan, pero tenemos muchos productos, tenemos ebooks, tenemos recetarios, más pláticas, más talleres, y esto va a seguir siendo más y más y más y más. Y lo mejor, es gratis. Gratis hasta las patadas, pero esto es gratis con mucho valor, porque poco a poco cada documento, cada ebook, cada plática los va a ayudar a transformarse. Y además pueden ayudar a otros a que se sumen, a que transformen sus vidas. Cuídense mucho, Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.